Sofía era una joven turista de Argentina que siempre había soñado con visitar la Alhambra en Granada. Desde pequeña, había escuchado historias sobre la belleza de este palacio y la grandeza de la cultura morisca que alguna vez floreció allí. Así que cuando finalmente pudo hacer el viaje a España, sabía que la Alhambra sería el punto culminante de su aventura. El día en que llegó a la Alhambra, el sol brillaba intensamente en el cielo. Sofía llevaba un sombrero para protegerse del calor y su cámara colgaba de su cuello. Estaba emocionada. Al llegar a la entrada, se encontró con un grupo de turistas y su guía. «Hola a todos. Soy Carmen, su guía de hoy», dijo una mujer con una sonrisa cálida. «Hoy recorreremos los lugares más emblemáticos de la Alhambra, pero también les contaré una historia que pocos conocen». Sofía se interesó al instante. Había leído muchas cosas sobre la Alhambra, pero la idea de descubrir algo secreto la intrigaba. El recorrido comenzó con los palacios y los jardines principales, que eran tan hermosos como Sofía había imaginado. Las fuentes brillaban bajo el sol, y los azulejos decorativos en las paredes parecían contar una historia silenciosa. Mientras caminaban, Carmen les hablaba de la historia de la Alhambra, de los reyes moros que alguna vez vivieron allí y de la conquista cristiana que terminó con su reinado. Finalmente, Carmen los llevó a un rincón más apartado del palacio. «Ahora, vamos a hablar de algo que no está en los libros de historia», dijo. «Hace muchos años, existía un jardín secreto en este lugar, un jardín que no todos conocían». Sofía se inclinó hacia adelante, curiosa. «¿Un jardín secreto?», pensó. «¿Cómo es posible?». Carmen continuó. «Este jardín pertenecía a un rey moro llamado Alí, conocido por su sabiduría y su amor por la naturaleza. Se decía que él pasaba horas meditando en este jardín, buscando respuestas en las estrellas y las plantas. Sin embargo, el jardín no era solo un lugar de paz, también albergaba un gran secreto». Mientras Carmen hablaba, el grupo la seguía por un pasillo oscuro que parecía llevar a una parte oculta de la Alhambra. Finalmente, llegaron a una pequeña puerta de madera, y Carmen la empujó suavemente. Detrás de la puerta, Sofía vio un jardín pequeño y encantador, lleno de flores de colores brillantes y fuentes que susurraban suavemente. «Este es el jardín de Alí», dijo Carmen. «Aquí es donde ocurre la leyenda que voy a contarles». Sofía estaba maravillada por la tranquilidad del lugar. El jardín parecía estar congelado en el tiempo, como si el espíritu del pasado aún no habitara. Mientras caminaban por el jardín, Carmen comenzó a contar la historia. Según la leyenda, Alí tenía una hija llamada Sara, que era tan hermosa como las flores de este jardín. Sara estaba comprometida para casarse con un príncipe de un reino vecino, pero su corazón pertenecía a otro hombre, un joven jardinero llamado Omar. Sofía se detuvo junto a una de las fuentes, escuchando atentamente. La historia de Sara le recordaba a las antiguas historias de amor que había leído en libros. Sara y Omar se encontraban en secreto en este jardín cada noche, bajo la luz de la luna, continuó Carmen. Se amaban profundamente, pero sabían que su amor estaba prohibido. El rey Alí, aunque era un hombre sabio, no aceptaría esa unión. Sofía podía imaginarse a Sara y Omar caminando por el mismo jardín en el que ella estaba. Se preguntaba cómo debieron sentirse, sabiendo que su amor estaba destinado a fracasar. Una noche, dijo Carmen con voz más baja, el rey descubrió su secreto. Lleno de ira, ordenó que Omar fuera llevado lejos del palacio. Sara, desesperada, le suplicó a su padre que cambiara de opinión, pero él no escuchó. Sin embargo, antes de que Omar se marchara, le dio a Sara un pequeño objeto, un amuleto. Carmen hizo una pausa, mirando al grupo. Se dice que este amuleto tenía un poder especial. Sara lo usaba todos los días, esperando que de alguna manera trajera a Omar de vuelta. Pero con el tiempo, Sara cayó en la tristeza, y el jardín empezó a marchitarse. Sofía sintió un nudo en la garganta. La historia era tan trágica como fascinante. ¿Qué pasó después?, preguntó uno de los turistas. Bueno, dijo Carmen, nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que Sara murió de pena, otros creen que escapó para reunirse con Omar. Pero lo que sí sabemos es que el jardín floreció de nuevo, y desde entonces, ha sido un lugar de gran poder. Sofía miró alrededor del jardín,
tratando de imaginar ese poder. Las flores parecían más brillantes y el aire tenía una calidad mágica. ¿Todavía existe el amuleto?, preguntó. Carmen sonrió. Nadie lo ha visto en siglos, pero algunos creen que todavía está aquí, oculto entre las plantas o en alguna parte de la Alhambra. Sofía sintió un escalofrío. La idea de que algo tan antiguo y poderoso estuviera escondido en ese jardín era emocionante. Me pregunto si podría encontrarlo, pensó. Sabía que era solo una leyenda, pero parte de ella quería creer que el amuleto realmente existía. Después de unos minutos más en el jardín, Carmen guió al grupo de regreso al palacio principal. Sofía caminaba en silencio, pensando en la historia de Sarai y Omar. Aunque era solo una turista en ese lugar, sentía una extraña conexión con la leyenda. Algo en su corazón le decía que el jardín y su historia no eran solo parte del pasado, sino que de alguna manera influirían en su futuro. Esa noche, después de regresar a su hotel, Sofía no pudo dejar de pensar en el jardín secreto. Se quedó despierta, mirando las estrellas desde su ventana, recordando cómo el rey Alí buscaba respuestas en el cielo. Tal vez yo también encuentre respuestas aquí, se dijo a sí misma. En los días siguientes, Sofía exploró más de Granada, pero su mente siempre volvía al jardín. ¿Era posible que el amuleto aún estuviera allí, esperando ser descubierto? Sabía que volvería a la Alhambra antes de irse de la ciudad. Tenía una sensación de que su historia con el lugar no había terminado. El último día de su viaje, Sofía decidió regresar a la Alhambra, esta vez sola. Caminó directamente hacia el jardín secreto, recordando el camino que Carmen les había mostrado. El jardín estaba tan tranquilo como la primera vez. Se sentó junto a una fuente y cerró los ojos, escuchando el sonido del agua. Tal vez el amuleto no sea algo físico, pensó. Tal vez es una enseñanza que Sarai y Omar dejaron atrás. Una lección sobre el amor, la paciencia y la esperanza. Cuando finalmente se levantó para irse, Sofía se sentía en paz. No había encontrado el amuleto, pero había encontrado algo más importante, un sentido de conexión con el pasado y una nueva perspectiva sobre su propio futuro. Sabía que su tiempo en Granada había cambiado algo dentro de ella, y esa sensación la acompañaría por mucho tiempo.